Hola chicos, muy buenos días. Me da gusto que nos podamos conectar en este Día del Señor para aprender juntos un poco más de la palabra de Dios. Y estos domingos hemos estado hablando sobre Eliseo. Entonces les voy a pedir que tengan ahí listas sus Biblias en Segunda de Reyes y también una hoja de papel o de color o blanca, lo que tengan por ahí para que puedan escribir algunas cosas, ¿sale? Entonces vayan por su Biblia y esa hoja y algo para escribir. Antes de empezar nuestra clase, si ya tienen ahí los materiales listos, vamos a orar, ¿sale? Así que los invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre amado, te agradecemos, Señor, que este día nos concedes conectarnos, Señor, para aprender más de ti. Danos mucha sabiduría y entendimiento para que lo que hoy veamos en la clase sea de bendición para todos, Señor. Cuida a los niños que se conectan, Señor, a sus familias, que estén bien, síguenos protegiendo a todos y te rogamos que perdonen nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces ya tienen listas sus Biblias y también una hoja para escribir. Bueno, entonces vamos a empezar nuestra clase y ahorita les voy a mostrar cómo se llama nuestra clase de hoy. Fíjense, se llama Eliseo, Joram y Naamán. Son nombres un poco extraños, ¿verdad? Pero Eliseo es un poco más fácil de aprender. Eliseo es un profeta. ¿Se acuerdan que antes estábamos hablando sobre Elías? Bueno, ahora vamos a hablar sobre Eliseo. Joram, ahorita vamos a recordar que era el rey de Israel, el hijo de Acab, ¿sí se acuerdan? Acá lo estuvimos viendo varios domingos. Y Naamán, vamos a ver ahorita quién es. Y vamos a estar leyendo Segunda de Reyes en el capítulo 5. Por eso es importante que tengan ahí sus Biblias, ¿sale? Segunda de Reyes 5. Y antes de empezar con la clase, les quiero enseñar este canto. No sé si ya se lo sepan, espero que ya se lo sepan. Y si no, lo van a aprender hoy. Está muy chiquito y está muy fácil de aprender, ¿sale? Espero que puedan cantar conmigo, ¿eh? Canten fuerte. Y se lo van a ir aprendiendo poco a poco. Vamos a cantarlo. Dice así. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. ¿Ven que está bien fácil? ¿Lo volvemos a cantar? Bueno, ahí va otra vez, cántenlo fuerte. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Muy bien, espero que sí se lo hayan podido aprender. Y este canto habla de que solamente el único que nos puede cambiar es Dios. No hay nadie más ni nada que nos pueda cambiar. Y en la clase del día de hoy vamos a ver cómo hizo algunos cambios en unas personas. Dice que la prueba del poder de Dios, pues somos nosotros mismos. Si hemos creído en Cristo, en el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros y resucitó para limpiarnos de nuestros pecados, pues Él nos ha cambiado y entonces se ve pues que las otras personas se dan cuenta que hemos cambiado, ¿verdad? Por eso es la letra de este canto. Espero que les haya gustado y que lo sigan repasando, ¿sale? Muy bien.
Entonces les dije que la clase se llamaba Eliseo, Joram y Naamán. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5. Así que te invito a que busques en tu Biblia este pasaje. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ok, y vamos a recordar entonces, para que les quede un poquito más claro sobre nuestra clase de hoy. ¿Se acuerdan que domingos atrás, varios domingos atrás, hablábamos de los reyes, ¿verdad? De reyes de Israel. Principalmente hablamos de Acab, ¿se acuerdan? Y su esposa Jezabel. Ellos eran malos ante los ojos de Dios. No hacían lo que a Dios le agradaba. Ellos tenían ídolos, ¿se acuerdan? Y veíamos cómo el profeta Elías, pues sufrió que lo querían matar porque Acab y Jezabel no lo querían. Él tuvo algunas veces que se sintió triste, luego predijo una sequía. ¿Se acuerdan de todas esas historias, verdad? Bueno, él fue Acab, el rey de Israel. Ahora vamos a ver sobre su hijo. También era el rey, pero se llama Joram. Por eso el título de nuestra clase, Joram. Él dice la Biblia que quitó alguno de los ídolos que había tenido su padre, pero no quitó todos. Eliseo era el profeta que estaba en su tiempo. Eliseo le hablaba de Dios, pero Joram no le hizo mucho caso y se empezó a apartar de Dios. Entonces, vamos a hablar sobre el rey Joram y el profeta Eliseo. Pero también nuestra clase habla sobre otro personaje que se llama Naamán. En este mapa, hasta arriba, pueden ver General Naamán. Naamán era el general, el encargado de un ejército, pero no de Israel, sino de Siria. Este era otro país. Y entonces el rey de Siria lo puso a Naamán como general de su ejército, para que guiara a su ejército. Entonces aquí tenemos Siria, estaba más arriba, e Israel aquí en medio del mapa, en donde el rey era Joram. ¿Ok? Entonces Joram era el rey de Israel y Naamán era el jefe del ejército de Siria, de otro país. Muy bien. Entonces, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Espero que ya lo tengan por ahí en sus Biblias. Y vamos a ir leyendo la historia de hoy. ¿Sale? Dice así la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. En este primer versículo, la Biblia nos dice que Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria y que había tenido muchas victorias. Jehová le había dado victorias a través de Naamán. Entonces el rey de Siria lo quería mucho porque era un buen hombre. Le había dado muchas victorias en las batallas que tenía. Era valeroso, dice la Biblia, pero tenía una enfermedad que es la lepra. Dice al final del versículo 1, era leproso. Eso quiere decir que en su piel tenía pues como heridas muy feas. Era una enfermedad muy fea y la gente no quería a los leprosos. Y casi siempre también los tenían como apartados. En este caso, Naamán, a pesar de su lepra, estaba ahí trabajando con el rey de Siria y el rey de Siria lo quería y lo estimaba mucho. Entonces dice que de Siria habían ido a pelear, habían salido, dice, bandas armadas y habían llevado cautiva como esclava a una muchacha. Esta muchacha era del pueblo de Israel y se la habían llevado a Siria en una de sus guerras que habían tenido. Entonces era una esclava y era esclava o sierva de la esposa de Naamán. Entonces Naamán conocía a esta muchacha. Y entonces esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha conocía sobre Eliseo, sabía que Dios podía usar Eliseo para sanar a Naamán. Por eso le comentó a la esposa de Naamán que si fuera para allá y se encontrara con Eliseo, seguramente lo iba a sanar. Entrando Naamán a su señor, dice el versículo 4, le relató la historia. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Israel, de Siria, perdón, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Entonces Naamán fue con el rey, el que lo estimaba mucho, el rey de Siria, y le dijo, oye, hay una muchacha que es de Israel, es mi esclava, y me dice que puedo encontrar a alguien que me sane. Entonces el rey de Siria, como lo estimaba mucho, dijo, claro, ve, yo voy a mandar cartas, es decir, voy a mandar una carta a mi nombre para que te atienda, ¿verdad? Y pueda ser atendido allá en Israel. Entonces Naamán fue para Israel y se llevó cosas que quería darle a esa persona que lo iba a sanar. Dice que llevaba plata, oro y vestidos. Entonces, aquí podemos ver a la muchacha con la esposa de Naamán. La muchacha les ayudaba en las cosas de la casa y ahí en la plática fue que le comentó a la esposa de Naamán sobre Eliseo. Entonces Naamán se llevó esas cartas que le dio el rey de Siria y cuando iba a llegar a Israel, pues estas cartas se las tenía que entregar. ¿Y qué decían estas cartas? Bueno, el versículo 6 dice que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. Estas cartas las iba a leer el rey de Israel. ¿Se imaginan cuando leyó estas cartas? A ver, que me mandan a Naamán para que los sane. ¿Cómo creen que se sintió el rey de Israel? Bueno, dice el versículo 7. Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Y el rey de Israel pensó que lo estaban mandando para que él mismo sanara a este Naamán, pero realmente el que lo iba a sanar o a quien iba a dirigirse a Naamán, pues era a Eliseo, pero Joram, el rey de Israel, como que se olvidó de que Eliseo estaba ahí en su pueblo y que él podía sanar. Y entonces el rey de Israel solamente pensó en sí y dijo, realmente lo que quiere el rey de Siria es hacerme guerra. Y entonces dice la Biblia que se rasgó sus vestidos, se los rompió. Y eso era señal de miedo. Entonces el rey de Israel sentía que el rey de Siria iba a ir pues a atacarlo, porque no entendía por qué estas cartas. Entonces Eliseo se enteró que el rey de Israel se había roto sus ropas y entonces mandó preguntar pues ¿por qué pasó esto? Y entonces les dijo que mandaran a Naamán con Eliseo, que lo trajeran a su casa y que él iba a dar muestra que había un profeta de Dios en Israel. ¿Y ustedes qué creen que hizo Naamán? Pues fue corriendo para la casa de Eliseo porque él quería ser sano de su enfermedad. Y dice la Biblia que en el versículo 9 que vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ya estaba ahí, ya él estaba feliz porque sabía que pronto lo iban a curar. Él era lo que él quería, que lo curaran, por eso había hecho ese viaje. Entonces, dice que Eliseo le mandó un mensajero diciendo, ven y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Eliseo no fue a ver a Naamán, simplemente mandó a un mensajero que le dijera esto. Y entonces Naamán, ¿qué cree que pasó? Pues se enojó. Dijo, hice un viaje tan largo. Fui con el rey me mandó acá con Eliseo y resulta que Eliseo ni siquiera sale de su casa, me manda un mensajero y luego me dice que me lave en un río de aquí. No, pues mejor me voy a otro río más bonito. El río Jordán, a Naamán no se le hizo bonito. Dice el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él pensó que Eliseo iba a salir, lo iba a tocar, iba a orar a Dios, pero esas no fueron las instrucciones de Eliseo. Le dijo, vete al Jordán y lávate 7 veces. Naamán se enojó, pero sus siervos se acercaron y hablaron con él. Le dijeron, a ver, si te hubiera dicho Eliseo que hicieras algo más difícil, lo hubieras hecho para sanarte. Esto que está bien fácil de ir al río y sumergirte 7 veces, pues hazlo, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 14 que fue Naamán al río Jordán, se metió 7 veces y al final quedó sano. ¿Se imaginan cómo se sintió Naamán?
pues muy, muy contento porque por fin la lepra se habrá ido de su piel y él estaba sano. Dice la Biblia que tenía la piel como de un niño, otra vez, muy bonita la piel. Este Naamán estaba feliz. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, volvió otra vez a Eliseo y entonces le dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino Israel. Te ruego, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Se acuerdan que él llevaba muchas cosas porque quería dar un regalo a aquella persona que lo iba a sanar? Pero Eliseo le dijo que no iba a aceptar regalos, solamente era para dar muestra del poder de Dios. ¿Se acuerdan de nuestro canto? Bueno, solo el poder de Dios es el que nos puede cambiar. Aquí mostró para Conaam un milagro en su salud, ¿verdad? Entonces Naamán, dice el versículo 17, le dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Naamán se estaba comprometiendo a adorar solamente a Dios y ya no tener más ídolos. Solamente le dijo a Eliseo que como él era jefe del ejército, a veces su rey le pedía apoyo para hincarse delante de sus dioses. Y entonces no quería faltarle a Dios Naamán y dijo, perdón, perdón si algún momento me tengo que hincar, pero es para apoyar a mi rey porque él se apoya en mí. Esto dice el versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, que era pues para algunos de sus ídolos, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare, cuando haga tal, Jehová me perdone, porque solamente era para que su rey se apoyara, ¿verdad? No era que Naamán iba a adorar ahí, solamente era apoyo de su rey. Por eso dice que perdone Jehová ese acto que tuviera que hacer. Y entonces Eliseo le dice, ve en paz. Eliseo sabía que Naamán ahora iba a adorar solamente a Dios. Y entonces Naamán se va. Eliseo no quiso ninguno de sus regalos y Naamán se regresa. Iba caminando y entonces Eliseo tenía un criado que sí quería algo de ese oro, de esa plata. Dice, bueno, ¿por qué Eliseo no agarró nada? Dice que el criado se llamaba Giesi. Estamos en el versículo 20. Y dice que iba a correr tras Naamán, iba a tomar alguna cosa de sus regalos. Y entonces corrió con Naamán y Naamán lo vio y le dijo, ¿qué pasa? ¿Todo va bien? Y entonces, fíjense lo que le dijo el criado de Eliseo. Bien, mi señor me envía a decirte. Ojo, ¿Eliseo lo mandó? No, ¿verdad? Y sí, el criado está diciendo mentiras. Y dijo, me mandó Eliseo, porque fíjate que vinieron unas personas y entonces me dice que si le puedes dar un poco de plata y 2 vestidos, ¿verdad? Tenemos visita. Eso no era cierto. Y Giesi dijo mentiras porque él quería los regalos. Era la codicia. Sabemos que eso es un pecado, ¿verdad? Y entonces Naamán, como él no sabía que era mentira, pues le dio 2 talentos, le dio más de lo que estaba pidiendo y que se llevara más plata, 2 vestidos nuevos y le puso unos siervos para que lo acompañaran. Llegó a un lugar secreto Giesi porque acuérdense que era una mentira, entonces tenía que esconderlo para que no se enteraran, ¿verdad? Y entonces ya le dijo a los siervos de Naamán, pues muchas gracias, aquí me quedo, ¿verdad? Que les vaya bien. Se fueron y él entró, ya después que guardó esas cosas, con Eliseo. Y entonces Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes? Y él dijo, pues no, yo no he ido a ninguna parte. ¿Era cierto? No, ¿verdad? Otra mentira. Y Eliseo, recuerden que era un profeta de Dios y Dios le dejó saber lo que Giesi había hecho. Fíjense lo que dice el versículo 26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Ahí
le estaba diciendo a Eliseo que él sabía que había ido con Naamán y había agarrado cosas. Y él estaba dando la enseñanza que no era tiempo de hacerse de esas cosas. No tenía necesidad de eso. Por tanto, fíjense el versículo 27. La lepra de Naamán se te pegará a ti, ya tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Es decir, esa enfermedad se le pasó al siervo de Eliseo. Fue un castigo de Dios por su pecado, mentira, codicia. Entonces, mucho cuidado con nosotros querer ocultar las cosas malas que hacemos, porque Dios sabe. Y si Él quiere, nos manda castigos, ¿verdad? Entonces dice, la lepra de Naamán se le pegó a Giezi. Mucho cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? A Dios no le podemos ocultar nada y Él castiga el pecado. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta clase que vimos sobre Naamán, el rey de Israel? Bueno, podemos aprender que había una necesidad física, ¿verdad? Naamán tenía lepra y su necesidad era pues que él quería estar sano. Nosotros podemos tener muchas necesidades físicas. Puede ser una enfermedad, puede ser el trabajo para nuestros papás, o puede ser el alimento, o puede ser a lo mejor ropa. Decimos, no, pues ya mi ropa está muy desgastada, ¿verdad? Podemos tener muchas necesidades físicas y Dios las suple. Si se lo pedimos, Él lo puede hacer. Él puede suplir esas necesidades físicas y Él también puede decir, ahorita no es tiempo, espérate. A veces queremos ropa nueva, mucha ropa, tenis, zapatos, y Él nos puede decir, espérate, ahorita no es tiempo de tener esas cosas, o Él te las puede dar también. Entonces podemos pedirle a Dios y Él puede contestar conforme a su voluntad. Él lo va a hacer. Puede contestar que sí, pero también puede contestar que no. En el caso de Naamán, lo sanó. Gracias a Dios porque mostró su poder en su vida. Y esto lo llevó a suplir una necesidad más importante, que es la necesidad espiritual. Naamán tenía que dejar sus ídolos. Todos tenemos que dejar nuestros ídolos. A lo mejor no tenemos una imagen o una estatua que adoremos, pero tenemos ídolos de otras formas. A veces el querer tener los juguetes, por ejemplo, o los juegos de video, o el estar en la computadora, en el celular tanto rato, esos son ídolos, son cosas o personas que ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y eso está mal. No debemos de tener ídolos. Naamán, al ver el poder de Dios en su vida, dejó esos ídolos y solamente iba a adorar a Dios. Entonces, la necesidad espiritual que todos tenemos es que Dios nos libre de nuestro pecado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, solamente pidiendo a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos lleve a entender que hemos pecado. Y entonces podemos darnos cuenta de todo lo malo que hemos hecho, arrepentirnos, es decir, ya no quiero, Dios, seguir pecando, tener fe en su Hijo Jesús, que solamente Él sí fue bueno y solamente creyendo en Él, en su muerte por nuestros pecados y en su resurrección, solamente así podemos ser libres del pecado. De ser enemigos de Dios podemos hacernos amigos de Dios. Solamente a través de su Hijo Cristo. Entonces yo te invito a que pienses, ¿tú sabes que eres pecador? ¿Te has dado cuenta que continuamente estamos ofendiendo a Dios? Como el criado de Eliseo, mintió, engañó, quiso ocultar las cosas que él le había pedido a Naamán, se inventó una historia ahí de unos visitantes y no sé cuánta cosa. Hay que tener mucho cuidado. Podemos mentirle a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, pero a Dios, ¿no? Él sabe todo lo que lo ofendemos. Entonces, ¿te has dado cuenta de eso? Pídele perdón a Dios. Arrepiéntete. Ruégale al Señor que te haga ver tu pecado. Porque si nos sentimos buenos, pues ¿de qué vamos a pedirle perdón a Dios? No, pues yo no soy tan malo. No, todos somos pecadores.
Arrepiéntete de tus pecados. Ruégale al Señor que te perdone y confía en Cristo, porque solamente nuestra fe en Cristo es la que nos puede salvar. Creer que Él murió y resucitó y que Él vive. Muy bien. Espero que esta clase te haya gustado y que hayas aprendido muchas cosas y que las puedas compartir con tus hermanos o con tus papás. El día de hoy tenemos un versículo para memorizar que está muy fácil. Está en Salmos 145, 17. Y dice así: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Está bien fácil, ¿verdad? Justo es Jehová ¿en qué? Pues en todos sus caminos. Y misericordioso ¿en qué? Pues en todas sus obras. Salmo 145, 17. Y para que se lo aprendan mejor, les hice esta sopa de letras y en la hoja que deben de tener por ahí con su lápiz pueden ir escribiendo las palabras que vayan encontrando. Aquí les dejé las palabras que van a estar en la sopa de letras. Son 7 palabras del versículo para memorizar y las tienen que buscar aquí en la sopa de letras, ¿sale? Pueden estar en vertical o en horizontal o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, ¿sale? Entonces, busquen las palabras y platíquenles sobre el versículo y sobre la historia a sus amiguitos, a sus hermanos, a sus papás. ¿Sale? Espero que hayan aprendido muchas cosas este día de hoy y que también más al ratito nos podamos conectar al culto. ¿Sale? Me dio mucho gusto que podamos conectarnos este día, que estén muy bien y para terminar vamos a orar. Así que cierren sus ojitos. Padre amado, te agradecemos este tiempo que tú nos has dado para aprender más de ti. Gracias porque lo que nos enseñas en tu palabra lo podemos aplicar. Gracias por las historias que hay en tu palabra porque podemos aprender de ellas. Ayúdanos a darnos cuenta del pecado que tenemos en nuestras vidas y ayúdanos a quitar todos los ídolos que tenemos, Señor, y que solamente te adoremos a ti. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ahí va a estar la sopa de letras para que ustedes la puedan hacer, ¿sale? Y puedan ir encontrando esas palabras. Muy bien. Pues en una chancita lo terminan y lo revisan y esperemos que sí las encuentren todas, ¿eh? Que estén muy bien. Dios les bendiga. Bye.